Tiempo y calendario por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, septiembre 27 de 2020. Documento del Observatorio Astronómico de Manizales, OAM, de la Universidad Nacional de Colombia. El remoto pasado de nuestro mundo. Imagen, la teoría del Big Bang, que explica el origen y desarrollo del universo. Se puede observar en la mitad de esa evolución un momento en el cual ya el universo deja de ser radioactivo para despejarse. Eso ocurre a los 300.000 años de edad. ¿Sabe usted la edad del universo y cuándo se formaron el Sol, la Luna y la Tierra? Mientras la Tierra tiene casi la edad del sistema solar, el universo podría ser casi 3 veces más antiguo, ya que su edad probable es aproximadamente de unos 15.000 millones de años, de acuerdo al ciclo CNO, aunque existen teorías que hablan de 13.700 y de 21.000 millones de años, siendo más probable entre estas dos últimas la primera, que se basa en la radiación remanente del Big Bang y se apoya mejor en la edad de los cúmulos globulares de estrellas. Lo anterior sobre la edad del universo es muy complejo y es en sí uno de los problemas de la cosmología y de la astronomía observacional, y casi que la respuesta invita a responder. Eso depende. Como ejemplo, la edad absoluta de los cúmulos globulares más viejos está en el rango de 11.000 a 21.000 millones de años, pero si se corrigen las distancias a dichos cuerpos de conformidad con los valores actuales del satélite Hiparco, el rango pasa a ser de apenas 9.000 a 18.000 millones de años. Ahora, hace unos 4.751 millones de años aparece el sistema solar primitivo y unos 4.600 millones de años la Tierra primitiva y también la Luna. Son varias las teorías acerca del origen de la Luna. La última y la más aceptada es la teoría del Gran Impacto, cuyos orígenes se remontan a mediados de la década de 1970. La teoría explica mejor las condiciones de inclinación orbital y de tamaños comparables de la Tierra y la Luna, como también las diferencias de las estructuras internas que muestran una Tierra con un núcleo metálico más grande que el de la Luna. Incluso los océanos tardaron cerca de 1.000 millones de años para formarse y un poco más para formar la actual atmósfera gracias a la fotosíntesis y por lo tanto a la vida primogénita, ya que la atmósfera primitiva con un 70% de vapor de agua se asemejaba a las actuales emanaciones volcánicas. El de la actual es un 4%. Un nuevo estudio financiado por NASA indica que la atmósfera primitiva con un 40% de hidrógeno ofrecía un medio más favorable para la producción de compuestos orgánicos prebióticos, lo que se aparta del modelo de la atmósfera tipo Marte y Venus, rica en dióxido de carbono y pobre en hidrógeno, y por lo tanto tan exigente en condiciones especiales para la vida como la de las fuentes termales, que obliga a considerar el aporte de moléculas orgánicas a partir de meteoritos. Ver Manual de Geología para Ingenieros. El origen de las cuentas. Imagen: el Génesis y la creación de Adán en la capilla del Vaticano por Miguel Ángel, pintado alrededor del año 1511. La primera unidad de medida del tiempo fue el día, y para periodos más largos el mes con las fases de la luna e incluso el año con las estaciones, para viabilizar siembras y cosechas desde cuando el hombre, inicialmente nómada, se asienta gracias a la creación de los calendarios y con ello al desarrollo de la agricultura. Y respecto al inicio del día, mientras los egipcios asumen el orto o amanecer, los hebreos toman la puesta del sol, razón por la cual anticipamos la Navidad para el 24 de diciembre y celebramos el Año Nuevo desde el 31. No obstante, ahora tomamos
la medianoche en lugar del mediodía para no entrar en conflicto con el cambio de fecha. Igualmente el primer día de la semana es el domingo, ya que sábado en hebreo, por asociarse a Sabbat o descanso, es el último día, y para el año, si su inicio se relaciona con las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y estas con la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, pareciera ser el 21 de marzo, aunque las sociedades discreparon con este criterio porque los solsticios, al ofrecer el día más largo y la noche más corta del año, daban pautas para escoger el primero y el último día en junio 21 y diciembre 22, y porque si las estaciones se invierten en los hemisferios de la Tierra, el criterio no resultaba ser universal. A esto se sumaron otros valores como festividades o hechos notables, pero el criterio quedaba siempre sesgado a un imperio, hasta que, no habiendo remedio, se acoge el 1 de enero que ya había adoptado Julio César. Respecto al año cero, además de fechas notables como la primera Olimpiada, año 76 a.C., o la fundación de Roma, año 753 a.C., e incluso hechos bíblicos como la creación del mundo, que según cálculos bíblicos pudo ser entre el 3251 y 4255 años antes de la fundación de Roma. Así los judíos tengan como fecha el 3007 antes de dicha fundación. También aparece la fecha del nacimiento de Cristo como inicio de la actual era, con algún error, puesto que la natividad parece haberse dado en el año 4 a.C., aunque otros estiman que ocurrió en el 6 a.C. o el 17 a.C. Ver de los números y su historia. El tiempo. Imagen, mapa de constelaciones y signos del zodíaco. Una obra en Ámsterdam, 1680. Definía Newton el tiempo absoluto, verdadero y matemático por sí solo como algo que, debido a su naturaleza, fluye de manera regular e independiente de cualquier relación con el exterior. Para Newton, si el universo es infinito, el tiempo no puede tener un inicio y debe ser eterno. Pero hoy se sabe que el tiempo no es absoluto. Según la teoría restringida de la relatividad, las medidas del tiempo dependen del estado del movimiento del observador, y tiempo es la cuarta dimensión de las coordenadas espaciales en el continuo espacio-tiempo. Tampoco es una sustancia que fluya regularmente sin relación con nada exterior, pues según la teoría general de la relatividad, los campos de gravedad intensa, al deformar el espacio-tiempo, advierten de qué manera la materia crea unos campos gravitatorios que dilatan el tiempo. Si fluyera el tiempo, no podría éste medirse experimentalmente. El desplazamiento del presente, del pasado al futuro, parece mantener un carácter subjetivo. Vemos cómo la física se ocupa de intervalos de tiempo sin llevar a las ecuaciones matemáticas el momento presente. No obstante, podemos decir que el tiempo sí tiene una flecha o una dirección al desplazarse hacia adelante a una rata de 1 segundo por segundo, sin que haya virtud aclaratoria adicional. La irregularidad que se le niega poseer no podría tampoco ser objeto de determinación por no existir método alguno que nos permita medir una eventual irregularidad. Queda así entonces establecido que las determinadas flechas del tiempo no tienen que ver con un flujo, solo que el mundo no es simétrico desde el punto de vista temporal. Ver Albert Einstein. Espacio-tiempo. Planteadas estas dificultades en el tiempo newtoniano, pregunto, ¿cómo se ha de definir el tiempo? No se puede decir
que sea algo que define el orden temporal de los acontecimientos, con omisión de las implicaciones del término temporal. Aparece la dificultad de que el orden de los acontecimientos también es relativo por depender de la posición del observador. Al explotar dos estrellas veremos primero la luz que primero llegue a nuestros ojos, independiente de cuál acontecimiento haya sucedido primero. Si ocurrieran en el mismo instante los eventos, de estar equidistantes las estrellas, la información la recibiría el observador simultáneamente, después de un lapso de tiempo. Y si no son equidistantes, llegará primero la información de la estrella más próxima, pues la luz de la segunda tendría una distancia adicional que recorrer. Puede ocurrir en el segundo caso que explotando primero la estrella más lejana, la luz de ambas lleguen simultáneamente al observador y éste erróneamente suponga los eventos en el mismo orden cronológico. Por eso es conveniente considerar el tiempo a la luz de la teoría general de la relatividad para verlo como un elemento geométrico del espacio-tiempo tetradimensional. Nadie sabrá si este concepto tendrá sentido alguno cuando entra a la región de Planck, pues a la escala de 10 a la menos 43 segundos o menos pudiera el tiempo dejar de existir o estaría constituido por las partículas llamadas cronos. Es que de pronto el tiempo tampoco tiene una estructura continua y uniforme, es decir, discreta, y posiblemente sus partículas constituyentes no se han podido detectar. Ver Albert Einstein. Imagen espacio-tiempo de Minkowski. Obsérvese el cono futuro y el cono pasado en el tiempo. En la parte media donde se intersectan los conos tenemos el presente. Las flechas del tiempo. Imagen del tiempo absoluto al tiempo relativo. Dice, la teoría general de la relatividad, que parece ofrecer la definición más completa, no nos ha aclarado la razón de las flechas del tiempo ni la relación entre ellas. Es la primera flecha, la termodinámica, que anuncia la entropía creciente de conformidad con la segunda ley de la termodinámica. Por ella el pasado y el futuro son diferentes, pues el universo viene de un estado más a uno menos ordenado, es la flecha más importante. La expansión del universo es la segunda flecha, ofrece dudas en cuanto a su importancia fundamental y no se sabe de su relación con la flecha termodinámica. Claro sí que esta dinámica del universo en expansión se conecta con las interacciones gravitatorias, pero no tenemos conocimiento para el cálculo de la entropía en un campo gravitatorio. La tercera flecha del tiempo se relaciona con las partículas elementales. En la física nuclear se permiten reacciones en sentidos opuestos. Si puede darse cierto tipo de desintegración nuclear, también puede darse lo contrario. No obstante, existe una extraña excepción en una reacción entre partículas elementales. Se trata del mesón neutro K o kaón, que sí presenta una asimetría de tiempo. El kaón es una subpartícula ligada a colisiones hiperenergéticas y no es un constituyente normal de la materia, ni desempeña papel alguno en la desintegración nuclear. Es inestable, desintegrándose de diferentes formas, se transforma en tres piones o en un pión, un positrón y un neutrino. Pero según las leyes de la física, el kaón habría de desintegrarse en tres partículas, pues de ser solo dos, el proceso no sería reversible. En 1964 se observó que a veces sucede una desintegración en dos partículas y esa es una flecha del tiempo, ya que se constituye en una asimetría. La cuarta flecha es la electromagnética. Las ondas se propagan en el futuro, no en el pasado. Cuando se mira el Sol han transcurrido 8 minutos
entre la emisión y la recepción de su imagen, tiempo suficiente para que el astro cambie de posición. Así, todo lo que vemos, lo vemos en el pasado, en su pasada posición y estado. La quinta flecha es la psicológica. Tan enigmática es que algunos filósofos han puesto en duda la existencia del tiempo. Según ella, no recordamos el futuro. Ver Stephen Hawking. Una referencia en el cielo. Imagen. El plano de la eclíptica está inclinado a 23 grados 27 minutos respecto al ecuador celeste, donde se cortan, aparece la línea de los equinoccios. Esa línea equinoccial tiene una deriva en el cielo, dado que el eje del polo norte tiene un círculo de precesión en torno al eje de la eclíptica. Eso significa entonces que el punto vernal que está en el firmamento tiene un movimiento de recesión y no se comporta exactamente como una estrella. Es el punto Aries o punto vernal, lugar de la eclíptica a partir del cual el Sol pasa del hemisferio sur celeste al hemisferio norte, lo que ocurre en el equinoccio de marzo. El equinoccio de primavera o punto vernal es llamado también punto Aries porque entre el año 2000 y 50 a.C. aproximadamente, por la precesión de los equinoccios, este punto de la eclíptica está dentro de la constelación Aries. Igualmente, si en épocas del nacimiento de Cristo el punto vernal emigró de la constelación de Aries a la constelación de Piscis, entonces estaría entrando a Acuario, ya que por la lenta rotación precesional de la Tierra en promedio cada 2150 años, 25.800 años de precesión dividido por 12 signos del zodiaco. El punto vernal pasaría de una constelación zodiacal a otra, aunque el ancho de cada constelación no es constante. Recordemos que la órbita de la Tierra es elíptica. Luego, por la segunda ley de Kepler, si la velocidad de traslación de la Tierra es variable, el cambio de la imagen aparente del Sol en la eclíptica también es variable. Además, el eje de la Tierra está inclinado y la órbita de la Tierra es excéntrica, pero los solsticios no coinciden con el perigeo y el apogeo. De esto se desprende que la duración de los días solares sea en realidad variable. Los días son más largos cuando la velocidad de traslación es mayor. Ver cosmografía. Cómo observar el cielo. Día siderio y día solar medio. Imagen, día siderio tomado con las estrellas y día solar medido con el Sol. Por la traslación el Sol parece haberse quedado atrás respecto de las estrellas del fondo. La Tierra tiene dos posiciones, empezando y terminando el día. Después de 24 horas se mueve en la órbita el equivalente a 1 grado, porque la órbita son 365 días. Entonces, si en la primera posición empieza el día con relación a las estrellas y al Sol, en la segunda posición vemos que se acaba primero el día con relación a las estrellas, pero queda faltando una fraccioncita que aparece en verde para que llegue el Sol. Viendo la gráfica, se acaba primero el día sideral que el día solar medio. Para que termine el día solar falta la rotación cercana a 1 grado de la órbita terrestre. Por tal circunstancia, el día solar dura 3 minutos 56,555 segundos de tiempo más que el día sideral. Acumulando estos valores, aparece en consecuencia el año bisiesto, con lo cual nos empalmamos al año tropical, aunque no exactamente, dado que el año trópico termina no con las estrellas, sino con el equinoccio de primavera o punto vernal, que no permanece firme en el cielo, así se comporte casi como las estrellas, razón por la cual es el referente para las medidas astronómicas, el fenómeno de la precesión. Ver Isaac Newton.
El tiempo sideral se mide con relación a las estrellas. Un día sideral es de 23 horas, 56 minutos y 4,0916 segundos, o sea, casi 4 minutos más corto que el día solar. Y un año sidereo, 366,256 días sidereos o 365,256363, un día solar medio. Pero esto supone dejar de lado ciertas irregularidades de la rotación terrestre y el movimiento del polo para poder medir el tiempo sideral con el ángulo horario del punto vernal desde una posición dada. El tiempo tropical se mide con relación al punto vernal, aunque este cambie por la precesión de los equinoccios. Un año trópico vale 365,242189 días de tiempo solar medio. 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45.10 segundos. Igualmente, se denomina año anomalístico al tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de un planeta por su perihelio y su duración media es 365,259,635,864 días, es decir, 365 días, 6 horas, 13 minutos, 52 segundos. Tiempo sidereo y tiempo tropical. La imagen. El mes sidereo, con referencia a las estrellas lejanas, es más corto que el mes sinódico o con relación al Sol y por lo tanto entre dos lunas llenas, ya que la Tierra está en movimiento. En la imagen se aprecia dónde empieza el mes y dónde termina. Y vemos dos lunitas orbitando la Tierra. Es decir, el mes termina con la lunita de abajo mirando las estrellas. Primero que la segunda lunita, donde el mes termina en la siguiente luna llena o plenilunio. Un año tropical, llamado también año solar, es el tiempo que tarda el Sol en volver a la misma posición en el ciclo de las estaciones, visto desde la Tierra. Y con relación al año sidereo, ¿qué? Sabemos que el año tropical es aproximadamente 20 minutos más corto que el tiempo que tarda la Tierra en recorrer su órbita medido con respecto a las estrellas fijas, año sideral, y que por lo tanto el ciclo de las estaciones no está exactamente sincronizado con la posición del planeta en su recorrido alrededor del Sol. Esto debido a la precesión de los equinoccios. Ver Isaac Newton. Se denomina culminación superior de un astro al paso del astro por el punto más alto sobre el horizonte del observador. El día trópico es el intervalo de tiempo entre dos culminaciones unívocas del punto vernal. Si con alguna aproximación para efectos típicos del tiempo sidereo se mide por el ángulo horario del punto vernal, entonces el día verdadero, a diferencia del anterior, es el intervalo entre dos culminaciones superiores o inferiores consecutivas del Sol, razón por la cual el tiempo solar verdadero se mide por el ángulo horario del Sol. Si el inicio del día sidereo es la culminación superior del punto vernal, mientras que el comienzo del día solar es la medianoche, entonces el tiempo solar es igual al ángulo horario del Sol más 12 horas. La duración del día solar verdadero en el transcurso del año varía como consecuencia de la velocidad no uniforme del Sol por la eclíptica y también por la inclinación entre el plano de la eclíptica y el ecuador celeste, 23 grados 27 minutos. Igualmente, durante largos periodos de tiempo, la tasa de rotación de la Tierra, o sea, la duración del día solar medio, no es constante. Esto resulta fundamental para comprender el año tropical, o sea, el tiempo requerido para que el Sol realice un ciclo completo de las estaciones y regrese a la misma longitud eclíptica. Día solar medio. En la imagen vemos tres posiciones de la Tierra en un día. Pero se acaba primero el día sidereo medio, es decir, medio con las estrellas, que dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, que el día solar medio, que es volviendo otra vez hacia el Sol,
el cual dura 24 horas para una diferencia de 3 minutos y 56 segundos. La estrella le gana la carrera al Sol. El Sol llega retardado. Dice, por ello aparece un nuevo concepto, día solar medio, utilizando un Sol medio imaginario que se mueve uniformemente por el ecuador celeste, realizando una vuelta completa durante un año tropical. Sirve esto dado que los relojes solo pueden cronometrar un valor medio y no el ritmo variable de la posición aparente del Sol en la eclíptica, dados los cambios de velocidad del Sol en su órbita. El año siderio es el periodo necesario para que el Sol ocupe la misma posición en la órbita aparente respecto a una estrella fija y equivale a 365,2564 días solares medios. El año tropical es una revolución de la Tierra alrededor del Sol hasta ubicarse nuevamente respecto de la misma estrella del fondo. Dicho año es casi igual al año siderio, el que se toma con relación al punto vernal, gamma, pero el punto vernal, por el movimiento de precesión, modifica su posición respecto a las estrellas del fondo en 50,26 segundos de arco por año. El tiempo solar medio se mide por el ángulo horario del Sol medio. La duración de este día es constante. La ecuación de tiempo es igual al tiempo medio menos el tiempo verdadero y por lo tanto sería igual a la ascensión recta del Sol verdadero menos la del Sol medio. Esas diferencias entre los tiempos medios y verdaderos a lo largo del año se publican en las efemérides de cada año en el calendario astronómico del año en curso. Si llamamos m minúscula al tiempo solar medio, S minúscula al tiempo siderio y S sub 0 el tiempo siderio a mediodía, expresando en horas el valor de m, la conversión de un tiempo siderio en intervalo de tiempo solar medio se da por la fórmula S menos S0 es igual a m más, abro paréntesis, 3 minutos segundos de arco, cierro paréntesis, por m dividido por 24. Ver elementos de astrofísica y las estrellas. Ecuación de tiempo 1. Bueno, veo en la imagen, en la columna de la gráfica a la derecha, unos valores positivos y negativos, son minutos de lo que se adelanta o retrasa el Sol, y en el eje de las X, los meses a lo largo del año. Veo 3 funciones, una de línea continua, otra de línea vaciada y otro de línea punto. La línea continua se obtiene sumando las ordenadas de las otras 2 funciones. La línea continua es lo que se llama la ecuación de tiempo. Tenemos una función de la inclinación de la eclíptica con la línea de trazos y una función de la excentricidad de la órbita terrestre con la gráfica de raya punto, raya punto. Vemos que los valores máximos de la ecuación de tiempo de la línea continua se están dando en la parte positiva febrero, cerca de 15 minutos. Y hay un mínimo que supera los 15 minutos por allá a principios de noviembre. Hay otros puntos donde ni se queda atrás ni se adelanta el Sol, donde la línea continua cruza la línea central del cero. Dice, se llama ecuación de tiempo a la expresión W que permite evaluar cada día los minutos que tarda o que se adelanta el Sol en su paso por el meridiano con relación al reloj. M es el tiempo del reloj de pulso con el cronómetro y V el tiempo verdadero en el cual pasa el Sol obtenido con la sombra en un reloj de Sol. Se trata aquí de encontrar la ecuación del empalme entre los 2 relojes, siendo W la diferencia entre el tiempo
medido M y el verdadero V, tendremos que la diferencia es mayor a comienzos de noviembre, cuando el tiempo solar medio está a más de 16 minutos por detrás del tiempo solar aparente, y a mediados de febrero, cuando el tiempo solar medio va más de 14 minutos por delante del tiempo solar aparente. Los dos son iguales 4 veces al día: el 15 de abril, el 14 de junio, el 1 de septiembre y el 25 de septiembre, cuando la función cruza la línea de 0 minutos. Siendo la ecuación de tiempo una función que puede representarse con W igual a M menos V, tenemos en el siguiente diagrama el valor de W en minutos a lo largo del año, V línea continua, cuya ordenada es la suma de las ordenadas de las funciones M y V. Ver guía astronómica. Ecuación de tiempo 2. Ecuación de tiempo 2. Imagen analema solar expresando de otra forma la diferencia del tiempo verdadero menos el tiempo medio. En el eje de las X vemos el tiempo que tarda el Sol en cruzar el meridiano o que se adelanta al cruzar el meridiano. En el eje de la Y, los meses subiendo de enero a junio y bajando de julio a diciembre. Dice, también se puede representar la ecuación de tiempo con el analema o curva adjunta. Si W igual a M menos V, en ella W es la diferencia V menos M, por lo que los datos se ofrecen con signo contrario a los de la gráfica anterior. Se puede aproximar por la siguiente fórmula: E igual a 9,87 por seno de 2B, menos 7,53 por coseno de B, menos 1,5 seno de B, donde B es 360, que multiplica a n menos 81 sobre 365, siendo n el día del año. Cuando se lee el tiempo en un reloj de sol pueden darse errores en la lectura de la hora, dado que el reloj de sol marca tiempo solar real o verdadero y el cronómetro tiempo solar medio u oficial. Ver guía astronómica. El reloj de sol. Imagen relojes de sol. Arriba, diferentes tipos de reloj según el plano de proyección de la sombra de un estilete, sea horizontal, ecuatorial y vertical. Se observa que el ángulo del estilete tiene que ver con la latitud o con la colatitud en el horizontal y en el vertical, mientras en el ecuatorial son perpendiculares. Lo que cambia es la inclinación del plano, que es la colatitud. En la imagen central se observa en donde está la latitud para que se pueda disponer el plano de proyección paralelo al ecuador y el estilete paralelo al eje de rotación de la Tierra. En el tablero se dibuja un haz de líneas de 15 grados. Si la sombra coge una de esas líneas, ya sabemos que es la línea de las 3 de la tarde. Ahora, yo puedo mes tras mes o cada 2 meses en la línea o el radio de las 3 de la tarde poner el mes junio, julio, agosto, septiembre. Y si lo hago en todas las horas puedo tener la línea de fechas, pero en relojes de gran tamaño. Dice, el reloj solar es un instrumento usado desde tiempos remotos para medir el paso de las horas. También se denomina cuadrante solar y consiste en un gnómono estilete sobre una superficie donde proyecta su sombra sobre una escala que mide el tiempo según la posición del sol vaya cambiando con su movimiento diurno. Según la disposición del gnómono y forma de la escala, se pueden medir diferentes tipos de tiempo. El más habitual es el tiempo solar aparente. Existen varios tipos de reloj de sol, entre ellos el reloj ecuatorial, el horizontal y el vertical, según se disponga la superficie de proyección de la sombra. Ver imagen superior, donde se alude a la latitud y la colatitud. En el reloj ecuatorial, el gnómono estilete es paralelo al eje de rotación de la Tierra y se cuenta con una superficie plana perpendicular al gnómono
y por lo tanto paralela al plano del ecuador terrestre para proyectar sobre él la sombra. Para el trazado de las líneas horarias sobre el cuadrante se dibuja un círculo con el centro en el polo del cuadrante y se divide en 24 partes de 15 grados. Posteriormente se traza los 24 radios correspondientes a la división anterior, la anterior dado que la altura del Sol sobre el horizonte cambia 15 grados por cada hora transcurrida. La dirección de la sombra del estilete cae sobre el radial de la hora correspondiente y todas ellas a lo largo del día son simétricas con relación a la sombra de las 12 meridianos y el reloj está orientado correctamente con el meridiano del lugar, salvo el corrimiento asociado al uso horario. Ver las imágenes central e inferior. Aún más, si el reloj es de gran tamaño, la extensión o longitud de las sombras para cada hora, mes a mes, permite trazar puntos en cada radio que al unirse generan las líneas del calendario. Ver mecánica planetaria. Tiempo universal. Imagen, Colombia adoptó mediante la Ley 91 de 1914 el uso horario Greenwich Meridian Time, menos 5 horas para todo el territorio nacional. Imagen, zonas horarias. Cada hora equivale a 15 grados de diferencia de longitud. Los usos horarios tienen ciertas anomalías porque si un país lo excede en algo, a veces quiere mantener la hora oficial en todo el territorio nacional. Colombia tiene un uso horario único que coincide con el oriente de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 4 usos horarios, al igual que hay 3 en el caso de Australia. Dice, tiempo universal TU, tiempo de efemérides TE, tiempo del meridiano de Greenwich GMT y tiempo dinámico TD. En los observatorios hay generalmente un reloj que marca el tiempo sideral del lugar con el fin de hacer las observaciones tomando como punto de partida el punto Aries o punto vernal. El tiempo sideral de Greenwich puede venir tabulado en los almanaques astronómicos a fin de transformar el tiempo sideral local en este último, según nuestra longitud astronómica. Otras escalas de tiempo, además del tiempo medio Greenwich GMT, son el tiempo universal TU, el de efemérides T y el dinámico TD. Se denomina tiempo universal el tiempo del meridiano de Greenwich, pero hay efectos en la uniformidad de este tiempo basado en la rotación de la Tierra. Para uniformar la escala se recurre al tiempo newtoniano, que se presenta en las efemérides como tiempo de efemérides TE. Desde 1984 se utiliza el tiempo dinámico terrestre de gran utilidad en la mecánica celeste. En el Instituto Real de Canadá, el 8 de febrero de 1879, Stanford Fleming propuso que el horario universal estándar tuviera como meridiano de origen el antimeridiano de Greenwich, denominado ahora como el meridiano de 180. Por lo tanto, el tiempo de Greenwich es 12 horas inferior al tiempo universal. Esto es tiempo universal menos el tiempo del meridiano de Greenwich igual 12 horas. Nota: Colombia ha adoptado como su hora oficial el tiempo universal coordinado UTC menos 5 horas por lo anterior. Ver elementos de astrofísica y las estrellas. Calendarios. Imagen, calendario babilónico y constelaciones. Se puede observar la correspondencia de las constelaciones con los meses babilónicos. Antes de Galileo, el concepto de tiempo que manejaba la humanidad era el de un tiempo discreto, día, semana, mes, año. Entre una y otra puesta del sol se tenía el día. Cada fase de la luna daba la idea de una semana. Entre una luna nueva y la siguiente, el lapso era un mes. Entre una primavera y otra, o entre dos posiciones homólogas entre el sol y una constelación, se tenía el año. Después de Galileo, el tiempo se comprende como una función continua. La velocidad con la cual se desplazan los objetos y la aceleración como una variable de la velocidad son dos magnitudes que suponen el transcurrir continuo del tiempo.
Nos ocuparemos aquí del tiempo en su primera versión. Esa dimensión siempre fue importante para el hombre, que depende de los ciclos de la caza, la pesca y las cosechas de la tierra. También lo es hoy si comprendemos la ciudad desde el punto de vista cosmológico como el espacio reticulado controlado por la hora. Los calendarios suelen ser solares, lunares y lunisolares. Veamos. Calendario solar basado en el movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol. Calendario lunar basado en el ciclo de las fases de la Luna, en el que 12 meses sinódicos constituyen un año lunar. Calendario lunisolar toma en consideración tanto las estaciones del año como las fases de la Luna. Si el año solar se define como un año tropical, entonces un calendario lunisolar dará una indicación de la estación. Si se toma como un año sideral, entonces el calendario predecirá la constelación cerca a la cual ocurrirá la luna llena. Ver astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Reformas calendáricas. La Revolución de Octubre tuvo lugar en noviembre según el calendario gregoriano, pero en la Rusia de los zares, quienes no eran afines al Vaticano, todavía regía por entonces el calendario juliano. Cayo Julio César, año 100, el 44 a.C., fue un político y militar romano del siglo I a.C., asesorado por el astrónomo egipcio Sosígenes. Corrigió el calendario en uso, dado el desorden de las intercalaciones, con lo cual las fiestas de la recolección no caían ya en estío, ni las vendimias en otoño. Ajustó el año al curso del sol al suprimir el mes intercalado y aumentar un día cada 4 años. Iniciado en el año 46 a.C., daba una extensión media de 365.35 días, algo más que la duración del año tropical. Por esa razón, el calendario juliano se iba desajustando lentamente de las estaciones. Calendario gregoriano, utilizado para la mayoría de los fines en el mundo e iniciado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Se corrige un desfase que provenía de un inexacto cómputo del número de días con que cuenta el año trópico según el calendario juliano, que instituyó un año bisiesto cada 4. Consideraba que el año trópico estaba constituido por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,242189 días, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.16 segundos. La regla del calendario juliano para fijar los años bisiestos, según la cual había que intercalar un día adicional cada 4 años, fue modificada en el sentido de considerar años bisiestos de 366 días todos aquellos años cuyas dos últimas cifras fuesen exactamente divisibles por 4, pero conservando como años comunes de 365 días aquellos años que, siendo un número entero de centenas no divisibles por 400, por ejemplo 1700, 1800, 1900, etc. Si el año es múltiplo de 400, es bisiesto. Por ejemplo, 1600, 2000 y 2400. Ver astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Duración del año y el mes. Imagen: Stonehenge en el solsticio de verano, cuando el sol alcanza su mayor altura y la duración del día es la máxima del año. El año gregoriano tiene una duración media de 365,2425 días solares medios, con lo cual acumula un error de aproximadamente un día cada 3.300 años con respecto al valor actual del año tropical medio. Año tropical: 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos o 365,2422 días solares medios. El año tropical es ligeramente más corto que el año sidéreo por la precesión del punto vernal hacia el sol, pero se pueden asumir iguales dada la insignificante diferencia de tiempo. Mes sinódico:
29 días, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos o 29,53059 días solares medios. El mes sinódico dura más que el mes sidereal, 27,3217 días solares medios. El mes anómalo es el tiempo que tarda la luna entre dos perigeos. Ella recorre su órbita en 27,3216 días solares medios. El año anómalo es el tiempo que tarda la Tierra entre dos perihelios consecutivos, es decir, lo que demora la Tierra para recorrer su órbita. Es más largo que el año sideral porque dura 365,2596 días solares medios contra 365,2564 días del año sideral. Año lunar. Duración 12 meses sinódicos. El año nuevo lunar es el comienzo de un año cuyos meses son ciclos lunares. Todo el año puede dar cuenta de un calendario lunar o un calendario lunisolar. En el ciclo de Metón el año lunar tenía 354 días, dado que el mes lunar tenía 29 días y medio, ya que aunque en un año la luna realiza 13 recorridos en torno a la Tierra, tenemos que si la luna hace un giro alrededor de la Tierra en 28 días aproximadamente, como la Tierra avanza en su recorrido solar, a los 28 días hay que sumar un día y medio aproximadamente para que se repita la misma fase entre Sol, Tierra y Luna. Mes dracónico, periodo transcurrido entre dos pasos de la Luna por el nodo. Su plano tiene una inclinación de 5 grados y 9 minutos con el plano de la eclíptica, aunque varía de 4 grados 59 a 5 grados 19 por la nutación. Ver guía astronómica. Periodo entre configuraciones homónimas. A veces queremos saber cuándo vuelven a alinearse los planetas o a repetirse los eclipses. El problema empieza por calcular el intervalo entre una y otra configuración u oposición. Ese intervalo de tiempo es lo que se denomina revolución sinódica de un planeta. En la fórmula tenemos para ese cálculo la fórmula para planeta superior y para el planeta inferior. En un planeta superior tengo que el inverso del periodo de duración de un año en la Tierra es igual a la suma de los inversos del periodo sideral u orbital de un planeta alrededor del Sol y del inverso del intervalo de tiempo entre dos configuraciones homónimas del planeta. Y si es un planeta inferior, entonces el inverso del periodo sideral u orbital del planeta alrededor del Sol es igual a la suma de los inversos de el intervalo de tiempo entre dos configuraciones homónimas del planeta y de la duración de un año en la Tierra en las mismas unidades en que se calculan las otras dos variables señaladas. En el caso de la Luna, la revolución sinódica tiene una duración de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,78 segundos, periodo que se le denomina lunación o mes lunar, ya que es el tiempo necesario para que la Luna vuelva a tener una posición análoga con respecto al Sol y a la Tierra. En la imagen vemos la ocultación de Saturno por la Luna. 3 ciclos. Imagen, la doble rueda calendárica maya, cronológica y ritual, más la tercera que empleaban para contar las eras. El calendario maya consiste en 2 diferentes cuentas de tiempo que transcurren simultáneamente. Dice, ciclo de Saros. Se denomina al periodo de 6.583 días y un tercio de día, o sea, 18 años y 11 y tercio días, que es el intervalo de tiempo de 242 meses dracónicos, después de cuyo transcurso la Luna vuelve a adoptar la misma posición respecto del Sol, la Tierra y la línea nodal, de forma que los eclipses de Sol y de Luna vuelvan a repetirse con el mismo ciclo. En la antigüedad se empleó para predecir eclipses. Después de un eclipse solar o lunar dado, después de 9 años y 5 días y medio,
en un medio Saros, se producirá un eclipse que es lunar en lugar de solar o viceversa. Ver Isaac Newton. Ciclo juliano, intervalo de tiempo de 28 años en el que después de su transcurso los días de la semana vuelven a caer en el mismo día del mes del calendario juliano. Ciclo metónico, se conoce como ciclo lunar, es el intervalo de tiempo de 6.140 días iguales a 19 años solares, que son aproximadamente 235 meses lunares sinódicos, 125 meses de 30 días, 110 de 29 días. Este ciclo, reconocido por Metón el año 32 a.C., es fundamento del calendario lunisolar griego. La rueda calendárica en los calendarios mesoamericanos es la combinación del ciclo de 260 días. Se llama Tzolk'in en el calendario maya, Tonalpohualli en el calendario mexica, y el de 365 días, denominado Ab en maya, o también Iupohualli en náhuatl, Pijé en zapoteco, que para encajarse tardan un periodo de más o menos 52 años, o sea, 18.980 días, que es el mínimo común múltiplo de 260 y 365 días de esos dos ciclos. Ver astronomía en América precolombina. Los movimientos de la Tierra. Imagen, la precesión en la nutación, se observan dos ejes, el eje polar de la Tierra en amarillo, en torno al eje de los polos eclípticos en azul, describiendo un círculo que es el círculo de precesión, sobre el cual se ven algunas anomalías, que es lo que se llama la nutación ejercida por la atracción de la Luna, ya que la precesión tiene una causa diferente, como lo veremos adelante, porque es un movimiento de peonza que tiene la Tierra. Aunque son populares la rotación y traslación terrestres como causa del día y el año y en menor grado los movimientos de precesión y nutación, también se ha encontrado un quinto movimiento de bamboleo del eje polar. Estos son en consecuencia los 5 movimientos de la Tierra: el de rotación, el de precesión, el de nutación y finalmente el bamboleo. El de rotación consiste en un giro sobre su propio eje y en dirección oeste-este, cuyo periodo es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Por él se explica el intercambio del día y la noche. El de rotación, por el que describe la órbita alrededor del Sol en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, recorriendo 936 millones de kilómetros a una velocidad de 29,8 kilómetros por segundo. En el afelio, a comienzos de julio, la distancia Tierra-Sol es de 152 millones de kilómetros y en el perihelio de 147 millones de kilómetros. El de precesión, consistente en un movimiento de peonza, en el que el eje polar o de rotación, por su oblicuidad de 23 grados 27 minutos, describe un cono circular en un lapso de 25.800 años. La precesión se debe a la fuerza gravitacional del sistema Sol-Luna y a la forma elipsoidal de la Tierra. El movimiento de nutación provocado por el efecto gravitatorio de la Luna, consistente en un cimbreo del eje polar que se da conforme describe el círculo de precesión, provocando picos de 700 metros respecto a la trayectoria circular. Dicho movimiento es cíclico y cada episodio dura algo más de 18 años y medio. La nutación fue descubierta en 1728 por James Bradley y dada a conocer en 1748. Finalmente, el bamboleo de Chandler, un movimiento descubierto en 1891
cuyo origen, que no se conoce, produce una variación de 0.7 segundos de arco en el periodo de 433 días del eje giratorio de la Tierra, ocasionando un giro circular de los polos geográficos terrestres entre 3 y 15 metros de diámetro. En el año 2006 ocurrió algo que dejó atónicos a los científicos. Durante 6 semanas este movimiento dejó de sucederse para después volver a tener lugar de la misma forma, que no se sabe por qué ocurre, tampoco pudo conocerse la razón por la que se detuvo durante ese tiempo. Ver mecánica planetaria. Los movimientos de la Luna. Imagen órbita lunar con su inclinación respecto a la eclíptica y distancia a la Tierra variables. Vemos la órbita, cuya inclinación es de 5 grados 9 minutos en promedio, pero oscila entre 4 grados 59 minutos y 5 grados 19 minutos por el efecto de la nutación. Igualmente, aunque la distancia media es 384.402 kilómetros, en el perigeo lunar es de 356.410 kilómetros y en el apogeo de 406.790 kilómetros. Dice, la Luna es nuestro satélite natural y por lo tanto gira alrededor de la Tierra a una distancia media de 384.400 kilómetros, aunque la distancia real varía a lo largo de su órbita. La Luna gira y orbita la Tierra de occidente a oriente en un movimiento que permite distinguir 2 periodos de revolución, el sidereal tomando como referencia una estrella de 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,47 segundos, y el sinódico tomando como relación el Sol, llamado también lunación o mes lunar, que dura 12 horas, 44 minutos y 2,78 segundos. La rotación de la Luna sobre su eje tiene una duración igual al mes sidereal, por lo que siempre presenta la misma cara vista desde nuestro planeta. A pesar de ello, desde la Tierra se ve algo más de un hemisferio lunar, 59% de su superficie, debido a unos balanceos aparentes llamados libraciones. La Luna posee otros movimientos como el retrógrado de los nodos con una duración de 18,6 años y otro más que afecta la línea de los ábsidos, o sea, la recta que une apogeo y perigeo. El primero origina la llamada revolución anomalística. El movimiento de precesión de los equinoccios da lugar a la revolución trópica. El mes anomalístico o tiempo medio que tarda la Luna en pasar por el perigeo tiene una duración media de 27,55455 días solares medios. El mes draconítico o dracónico tiene una duración media de aproximadamente 27 días y un quinto de día, y es el periodo entre 2 pasos por el nodo ascendente, aunque la línea de los nodos no está fija, sino que gira retrogradando y dando una vuelta completa en aproximadamente 18,6 años. Ver mecánica planetaria. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Manizales, septiembre 27 de 2020. Fuente capítulo 4 de la guía astronómica. Portada secuencia de la Luna. Contraportada Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Documento del Observatorio Astronómico de Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes y lecturas 1 de 4. Unos libros digitales y capítulos de la Universidad Nacional. Agenda Universidad Nacional de Eclipses para el 2019. Albert Einstein. Astronomía en América precolombina. Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Atlantis cierra la era del transbordador. Francisco José de Caldas y Julio Garavito Armero. Capítulos virtuales para la enseñanza de las ciencias de la Tierra y el espacio. 100 años del universo relativista de Albert Einstein. Ciencias aeroespaciales, retos temáticos y organizacionales para el Plan Nacional de Desarrollo. Ciencias naturales, ciencia, tecnología y sociedad. 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Civilizaciones mesoamericanas, mayas, cultura maya. Colombia por un desafío satelital. Fuentes y lecturas 2 de 4. Cosmografía, cómo observar el cielo.
Cultura y astronomía, sea de los números y su historia, desarrollo y revoluciones tecnológicas, el bosón de Higgs, el camino a las estrellas, el misterioso lado oculto del universo, el universo acelerado, elementos de astronomía de posición, elementos de astrofísica y las estrellas, Galileo Galilei, Galileo y la nueva astronomía, guía astronómica, Isaac Newton, Julio Garavito Armero, 1865-1920, Juno auscultaría en Júpiter, origen del sistema solar, la astronomía en Colombia, perfil histórico. Fuentes y lecturas 3 de 4. La constante cosmológica, el gran error de Einstein, la Luna, la teoría de la relatividad, leyes de Kepler, los albores de la civilización, los 6 eclipses de 2020, manual de geología para ingenieros, mecánica planetaria, misiones Galileo y Cassini, modelo académico administrativo para el planetario de Manizales, noticiero sideral Galileo Galilei, obras completas de Francisco José de Caldas, órbitas en el sistema solar, otra prueba de la teoría general de la relatividad, el agujero negro en M87, periplo científico de Humboldt por América, primer alunizaje en la cara oculta de la Luna, problema Aleph, planteamiento y solución a un problema topográfico. Fuentes y lecturas 4 de 4. Protagonistas de la astronomía, relatividad de Galileo, relatividad espacial y general, relatividad para niños, significado de un bisiesto y balance del 2016, sobre hombros de gigantes, sobre la teoría especial y general de la relatividad, Sol, clima y calentamiento global, Sol, lunas y planetas, Stephen Hawking, Timeo, tránsito de Mercurio, tránsitos planetarios, cálculos de distancias Tierra-Sol, etc. 3 décadas del Hubble. Muchas gracias.